Bien, continuamos las entrevistas con María Fernanda Botana. Sí. Y que participás del concurso número 40 para ser fiscal de Cámara. Sí. Y es en el único concurso que estoy participás. Y bueno, para empezar a conversar, ¿qué te lleva a participar en este concurso y pasar del rol de juez al Ministerio Público y en particular al rol de fiscal de Cámara? Bueno, concretamente, es decir, creo que uno es abogado, ¿no? Y se puede desempeñar suficientemente en cualquiera de los roles, tanto como juez como fiscal. Son roles diferentes, es decir, el hecho, el ser juez significa tomar decisiones y el fiscal significa acusar. A mí el rol de fiscal no me es ajeno porque yo fui fiscal. Trabajé 5 años como fiscal en lo criminal y correccional en el Departamento Judicial de San Isidro. Y obviamente conozco los diferentes fueros, conozco este fuero, conozco el fuero de provincia. Mi carrera la hice en los juzgados en lo criminal e instrucción de nación. Y la verdad que esto era una oportunidad para poder ascender, no solamente personalmente, sino en mi carrera. Es decir, creo que uno cuando estudia, se prepara, hace másters, lo hace para poder ascender. Y a mí me gustaría ascender en este fuero porque me gusta realmente. Y por otra parte creo que significa un desafío para mi persona porque de hecho yo sé lo que es participar de es decir, yo cuando trabajé en provincia justamente lo que había era un sistema acusatorio que fue bastante mal organizado, es decir, con todo lo que fue la reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, y yo sé lo que es que haya falta de gestión, falta de enseres, falta de gente, falta de preparación, falta de una cabeza que determine cuáles son las reglas a seguir. Y el hecho que me parece que también pasaba que los fiscales allá en provincia eran una especie de juez, trabajaban con criterio de imparcialidad, cuando el fiscal obviamente no es imparcial, sino que tiene que ser parcial, tiene que actuar con criterio objetivo y responde a las necesidades de llevar adelante la justicia en representación de la víctima y en representación del Estado. Entonces, al no tener un liderazgo, es decir, esto llevaba a que cada uno tome sus decisiones y uno de los problemas principales que tuvimos fue que las fiscalías estaban replicadas de la misma forma en que estaban replicados los juzgados de primera instancia. Entonces, esto llevaba a complicaciones. Yo creo que la gestión, como se hizo en la ciudad de Buenos Aires, fue una gestión exitosa, más allá que tiene cuestiones perfectibles, obviamente, y creo que tal vez uno con su mayor o menor experiencia puede llevar, es decir, aportar alguna cosita, ¿no?, a que esto pueda mejorar. Hago una pregunta de tu actuación como fiscal y luego como juez. ¿Qué actuación o qué decisión nos podés mencionar que considerás representativa de tu forma de entender el derecho? A ver, causas, yo creo que es decir, causas trascendentes acá no tenemos causas tan importantes porque tenemos delitos de menor cuantía. Tal vez lo cierto es que en materia de faltas, por ejemplo, acá hubo un problema en su momento en la cual se había quedado desincriminado la conducción, es decir, el pasar el semáforo en rojo cuando el conductor estaba identificado y en falta de contravención. Se modifica el código contravencional y queda desincriminado y quedó solamente sancionado como falta en ese momento. Y quedaba sancionado el pasar el semáforo en rojo con conductor no identificado. Entonces, ¿qué significaba? Que cuando a uno lo detenían y lo podían identificar, la conducta había quedado desincriminada. Esto pasó durante un periodo más o menos de 8 meses y la primera juez que sacó una resolución, una sentencia de faltas diciendo que esto había quedado desincriminado, fui yo. De hecho, esto lo notifico a la legislatura y en su momento no me dieron mucha importancia. Vuelve a pasar lo mismo con otros jueces tomaron ese fallo, vuelven a mandar informes y de hecho la modificatoria de la ley de faltas, es decir, se incorpora conductor identificado y no identificado, citan el fallo mío y citan justamente el fallo del otro juez. Eso a nivel falta esta vez. A nivel contravencional, yo creo que la causa más importante que tuvimos, o por lo menos tuve yo en el fuero, fue el tema de la causa de Bwin, que es un portal de juegos, concretamente, en el cual lo que se discutía y si tenía, es decir, lo que se le imputaba, lo que el Ministerio Público le imputa concretamente es el tema de la organización de juego y explotación de juegos sin autorización suficiente, porque ellos tenían una autorización que era emanada de Misiones.
Entonces se suscitó un conflicto de competencia porque interpusieron un recurso de amparo y el juez federal de Misiones hizo lugar a un recurso en Innovar y pretendió hacer valer ese recurso en Innovar acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De hecho, yo no le hice lugar, me pidió que le remitiera las competencias, que me declarara incompetente. Esto llega a la Corte y la Corte, bueno, me da la razón y cada uno siguió tramitando su causa, ¿no? De hecho, la causa sigue en trámite, yo tomé decisión, pero está pelada todavía. Eso en materia contravencional. Y bueno, en materia penal, una causa trascendente, creo que fue la primera condena que hubo por un caso de piqueteros, que hubo agresiones a un taxista y el taxista fue herido, hubo un tema de lesiones en riña y posteriormente también de daños, es decir, se habían subido el taxi, le habían roto el taxi y todo lo que había sido la actuación, es decir, ellos se justificaban en el hecho que el taxista había roto las filas del tema del piquete. Y lo cierto es que estaba todo filmado, es decir, que se pudo reconstruir prácticamente en su totalidad el hecho con las filmaciones y con las circunstancias de los testigos, el personal policial, es decir, que pudieron identificar a todo este tipo de gente y se pudo llegar a una resolución. Ahora, con su larga experiencia y un poco retomando lo que usted decía al comenzar, ¿cuáles cree que serían sus aportes, algunos o algunas ideas, si es que las pensó, en caso de ser designada fiscal de Cámara en este nuevo rol? A ver, yo la experiencia la puedo dar tanto desde que fui fiscal como el hecho de ser juez. Entonces uno desde juez ve ciertas falencias. Yo creo que la organización es muy adecuada, que cumple con todos los parámetros desde el punto de vista internacional. O sea, creo que no se repitieron los problemas que hubo, como les decía anteriormente, en provincia. Pero lo cierto es que encuentro algunas falencias, sobre todo en el tema de la investigación. En el tema de la investigación creo que se puso mucho énfasis en lo que es la parte de litigación y no se llega a cuestiones de investigación, por lo menos sobre temas complejos como puede ser, por ejemplo, el tema de la violencia familiar. Se llega a juicio con poca investigación y eso lleva a que, bueno, en la práctica uno no pueda bajar el estándar probatorio y se pueda arribar a una sentencia condenatoria. Tenemos que tener en cuenta que son delitos complicados, ¿no? Porque son delitos que ocurren entre cuatro paredes, es decir, la gente, es decir, no hay testigos generalmente, pero puede haber otro tipo de investigación. De hecho, yo estuve haciendo un curso sobre violencia doméstica en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, en el año 2010, y ellos tienen protocolos de actuación de cómo actuar en este tipo de casos, sobre todo teniendo en cuenta que generalmente la víctima, luego como es manipulada por el victimario, llega a que no quiere participar en el juicio. Entonces ellos tienen todo un protocolo de actuación, desde las grabaciones del 911 hasta citar testigos. Es decir, cuando la policía va al lugar del hecho, por ejemplo, le hacen hacer la declaración de forma manuscrita, la declaración la hace frente a dos testigos, con lo cual, aunque la persona después se niegue a prestar declaración en sede judicial, ello ya se incorpora por lectura y es suficiente para una condena. De hecho, tengamos en cuenta que el problema que hay es que ellos solamente canalizan por la vía penal el tema de las lesiones graves o el caso de los homicidios. Pero todo este sistema que han hecho y que han llevado a diferentes estados les bajó la tasa de femicidios en un 80%, lo cual creo que fue un sistema realmente exitoso. Y otro tema también que me parecería interesante sería tal vez incorporar, es decir, si bien tienen acá la Fiscalía Temática de Violencia Familiar, el crear fiscalías temáticas, a lo mejor de diferentes temas, para que los fiscales se puedan preparar en ciertos puntos en particular, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, con el tercer convenio de competencias, sería ideal, es decir, hacer preparaciones sobre el tema de todo lo que es relacionado con funcionarios públicos. De hecho, ahora nos pasaron también el tema de la investigación de, ¿cómo se llama?, de los delitos penales tributarios, con lo cual son temas que uno realmente no los ha manejado en general, ¿no? Entonces, es decir, si bien yo trabajé en instrucción, trabajé con estafas, es decir, conozco, y de hecho en Provincia de Buenos Aires yo tenía también 302, investigación de cheques sin fondo, que hemos tenido mucho, bueno, que acá de hecho lo tiene penal económico, pero estoy acostumbrada a trabajar con este tipo de delitos, y de hecho me gusta más trabajar con este tipo de delitos que otro tipo de delitos. En el debate sobre la criminalización de la protesta social,
¿Cuál es su postura? A ver, una cosa es la criminalización de la protesta social y otra cosa avalar que en una protesta social se realice vandalismo, se realice contravenciones o se realicen delitos, como ocurrió en el caso que concretamente yo le comentaba recién. Es decir, el código es claro, el código dice que... No, la obstrucción... No, yo creo que la obstrucción de la... Es decir, el problema que presenta el artículo de obstrucción de la vía pública es que dice que, es decir, el ejercicio de actividades que sean conforme a la Constitución no constituye contravención. Y aparte dice, pero hay que avisar previamente a la autoridad de aplicación, dice, para que puedan ordenar el tránsito. Esto es claro, la norma. Lo que pasa es que el problema es que no se sabe cuál es la autoridad de aplicación. Entonces, de hecho, ha habido varios fallos en los cuales no quedó claro, se han sobreseído los autores, porque no se sabe cuál es la autoridad de aplicación. ¿A quién le tenemos que informar? Yo creo que no pasa por una cuestión de constitucional, yo creo que es por una cuestión concretamente de poder ordenar el tránsito, porque si no la cuestión se hace caótica, no podemos decir, la convivencia, los derechos míos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Eso no lo digo yo, lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos y lo dice la Corte. Si los derechos están limitados por los derechos de otro, por las justas convivencias social y por una cuestión de democracia. Entonces, en este caso creo que no pasa por una cuestión de constitucionalidad, sino que pasa por una cuestión concretamente de poder ordenar el tránsito y que todo se haga más llevadero. Obviamente, el derecho a la protesta es un derecho básico y está reconocido constitucionalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. No, de nada.